Bueno, y precisamente hoy tenemos aquí en vivo al doctor Jorge Chavarría para hablar de qué provoca que se abra una vena, que se rompa una vena más bien o una arteria, qué podemos hacer para prevenirlo. De esto vamos a hablar, doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muy amable por la invitación. ¿Qué provoca? Hagamos un repaso de los motivos que pueden motivar, ¿verdad?, que las venitas o arterias puedan reventarse. Claro. Recordemos que las arterias y las venas son conductos. Imaginemos que es un sistema de riego, por decirlo así, yo le digo a la gente, que es un conducto por donde pasa sangre. Las arterias son las que salen del corazón, tienen alta presión porque lleva la sangre completamente a todos los tejidos del cuerpo, y las venas tienen baja presión y son las que devuelven la sangre al corazón para que la lleve a los pulmones y otra vez se llene de oxígeno. Normalmente las arterias no se revientan de manera espontánea, a menos que estén enfermas, pero la probabilidad de que esto suceda es menor que, por ejemplo, que se rompa una vena. Una vena nosotros las vemos, son las más superficiales, o sea, nosotros tenemos venas superficiales y profundas, las arterias no es lo mismo. Con las venas nosotros las vemos alrededor de nuestras manos y las vemos alrededor de nuestras piernas cuando empiezan a padecer. En general todos en algún punto vamos a tener algún capilar, alguna venita que se nos remarca, pero la gente que está más propensa a esto, ya sea por factores hereditarios, por obesidad, por pasar muchas horas de pie, estas venas se dilatan. Esto yo siempre les digo que imagínense que es como inflar un globo, donde el globo se empieza a inflar, la vena pierde esa capacidad de volver a su tamaño normal. Entonces, donde empieza a dilatarse, llega un punto en el que la pared está completamente débil y entonces ahí es donde la pared se erosiona y hace un huequito y ahí es donde empieza a sangrar. Entonces, muchas veces hemos escuchado esto cuando nos cuentan de que sí, que tenía una abuela, una tía, una prima, inclusive hay historias de familiares hace muchos años que la gente inclusive podía fallecer por esto. Realmente en este momento es algo prácticamente imposible que alguien pueda fallecer porque se rompa una vena, una varice, ¿verdad? Pero podría suceder. Hace unos años pasó en recuerdo una noticia en Curridabat y realmente me impactó porque para estas alturas eso no debería suceder. O sea, realmente una ruptura de una varice es algo que nosotros podemos controlar de una manera sencilla, pero el problema es que la gente al no saber o al desconocer qué hacer, se pone muy nerviosa y empiezan a perder el control y hasta el punto de que sigue sangrando hasta que se desangran, ¿verdad? Completamente. Doctor, ¿podríamos repasar quizá las zonas más sensibles, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, las cuales pueden estar expuestas a esto? Vamos a invitar a la modelo que teníamos el día de hoy justamente para ilustrar esas zonas. Por favor, si puedes pasar por aquí. ¿Cuáles son las zonas, doctor, que realmente podemos ver mucho más rupturita o capilares, ¿verdad?, reventados? Realmente, digamos, es muy variable. O sea, lo que pasa es que las varices nosotros las vamos a poder encontrar en cualquier parte de la pierna y normalmente cuando la parte interna de la pierna está afectada nos traduce que puede haber una afección mayor. Pero sin embargo una vena se puede reventar en cualquier parte de la pierna y generalmente lo que sucede es eso. Cuando tenemos un capilar, por ejemplo, en un punto exacto, como por decirlo así, en ese punto la pared de la vena se erosiona y es donde genera una ruptura y ahí es donde empieza a sangrar. Y como les digo, es un punto, es algo pequeño, no es algo tan grande, pero el problema es que la persona cuando está de pie o la persona cuando está caminando, el flujo sanguíneo aumenta, entonces obviamente el chorro va a aumentar. Entonces muchas veces las personas, por ejemplo, están bañándose y de un pronto a otro la vena se revienta y entonces asustan mucho porque obviamente la sangre que empieza a salir combinado con el agua parece un chorro grande ahí de sangre, pero realmente es bastante, pero no es tantísimo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto, verdad, un roce de un vestido, de un pantalón, incluso del zapato, si tenemos por ahí alguna sensibilidad, puede hacer que se reviente esa venita? Claro, normalmente, como te digo, la vena es una estructura relativamente fuerte que está protegido por la piel, entonces tiene que pasar mucho tiempo para que esa piel se debilite y la pared de la vena se debilite. Pero cuando esto va sucediendo, claro, cualquier golpe, cualquier trauma, digamos, con solo el hecho de estarse rozando con el pantalón, con solo el hecho de estar mucho tiempo de pie, la presión que ejerce el hecho de estar mucho tiempo de pie o sentado, poco a poco esa pared se va debilitando más hasta que él llega al punto y se rompe. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún punto donde haya varices, ¿verdad? Y de repente estamos de noche durmiendo, donde esté bastante sensible la varice,
Sí, de repente estamos durmiendo y uno pues se rasca inconscientemente, ¿verdad? Claro. Y se revienta algo. Claro. ¿Qué puede hacer uno de inmediato, digamos? Normalmente ahí hay dos errores, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que, como le expliqué, hay un punto específico en el cual la vena se rompe, es un punto específico. Entonces, normalmente, por ejemplo, si la vena se rompe acá, con uno o dos dedos, simplemente donde está el hueco, nosotros lo que tenemos que hacer es estriparlo. O sea, simplemente hay que ejercer presión. Lo que pasa es que la gente, al tener este susto, ¿verdad?, de que están sangrando, entonces empiezan a ver si la sangre para. Entonces ponen el dedo, quitan el dedo, sigue sangrando, ponen el dedo. Entonces, como sienten que no para, entonces el problema es que se empiezan a asustar más. Ahí lo que hay que hacer es simplemente ejercer presión. A veces la gente también piensa que como está ejerciendo presión, la sangre está sangrando hacia adentro, digamos, del cuerpo. Y realmente no, porque lo que tenemos es una abertura que está saliendo la sangre hacia el exterior, ¿verdad? Hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, al hacer presión directa, que como te digo, solamente un dedo lo que ocupamos para hacerle presión directa a la zona donde normalmente nosotros tenemos la ruptura, con solo eso y quedarse ahí unos 10 minutos, eso sí, tenemos que quedarnos al menos unos 10 minutos para hacer que ese hueco se ocluya. Pero también otra cosa importante es la posición, entre si la persona está de pie y si la persona está caminando, el flujo de sangre aumenta, entonces por ende va a sangrar más. Hay que poner la piernita Lo para más arriba. ideal es ponerla digamos, como acostada o inclusive un poco para arriba y ejercerle presión sobre la podemos lesión. poner unas almohadas, digamos, Correcto. poner la pierna un poco para arriba, pero seguir presionando. Pero seguir presionando. La presión no deben eliminarla nunca y ahí es donde viene otro error que normalmente se hace. Exacto, el famoso torniquete, ¿verdad? Es correcto. Eso se vale. Ahí hay Entonces, un pañuelo, por cierto. Normalmente, hacerlo, claro, ¿no? normalmente las personas en la casa, ¿verdad? Lo que primero que hacen es buscar un paño, un torniquete, lo que sea. Algo que podamos manipular ahí para frenar ese sangrado. Y lo que hacen es llegar y hacer un nudo. O sea, normalmente lo que hacen es que cubren por donde está sangrando y hacen un nudo y así nos llegan al hospital, ¿verdad? Entonces llegan con un nudo así sobre la lesión y entonces el paño llega chorreando y sigue chorreando ahí sangre por todo lado. ¿Por qué esto es un error? Porque lo que pasa es que la presión que estás ejerciendo no es una presión directa. Cuando vos pones el paño, lo que hace el paño es distribuir la presión a toda la pierna. Todo el área, claro. Y más bien, cuando nosotros hacemos eso, genera un efecto torniquete. Si yo lo que hago es amarrar el paño en esta zona y ejercer presión, de aquí para abajo la presión en la vena aumenta. Entonces sale más sangre a nivel de la abertura. Entonces normalmente cuando nosotros hacemos esto, el vendaje está mal hecho y generalmente, como le digo, es un trapo de cocina lo que normalmente usan y la presión al estar más distribuida no nos ayuda en nada. Ok. Ahí podríamos diferenciar quizá entre una herida y cuando realmente se me reventó. Claro, porque una herida sí le puedes poner y realmente una herida es diferente a una vena que está sangrando. Y normalmente el vendaje, que más bien en estos casos es recomendado, es colocar una venda elástica, pero no una venda elástica sobre la lesión directa, sino desde abajo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una abertura acá, como te digo, si la vena como tal se rompió a esta altura y yo le pongo nada más acá, como te digo, es un efecto torniquete y eso no es lo que buscamos. Entonces, normalmente la forma de vendarse la pierna es de detrás de los dedos del pie hasta la lesión, unos 3 o 4 centímetros para arriba. Entonces, esa presión que hace, lo que hace es que todas las venas de la abertura para abajo se drenen completamente por la presión que estamos ejerciendo con la venda y entonces no le llegue tanto flujo y deje de sangrar. Pero lo más importante es la presión directa sobre la abertura, o sea, con un dedo o con una gasita, pero que sea directa sobre la lesión, no esperar a poner un torniquete o no hacer una presión que se nos va a distribuir por otra parte. Bien, tenemos aquí algo preparado para todos ustedes hablando de algo que es importante frente a esto, el tratamiento, así que vamos a ver. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí con esta varice es inyectarla. Vamos a inyectar una sustancia que se llama espuma. Vamos a prepararlo acá. Y esa espuma lo que va a venir a hacer es completamente secar esa vena para que no vaya a sangrar nuevamente y que no haya ningún problema a futuro con las varices de esta señora. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es con este líquido que se llama espuma, inyectarlo directamente a la vena y esto lo que va a generar es que la vena se seque y no vaya a haber más sangrado a través de la misma que pueda poner en riesgo inclusive la vida de la paciente, ¿verdad?
bueno, ahí claramente veíamos es una vena rota, completamente. Correcto. Ese huequito que se veía. ¿Ese tratamiento que estaban aplicando, doctor, es para todos los casos? No, realmente eso se llama escleroterapia y en sí lo que pasa es que si veían, ahí se veía un granito. Sí, ese exacto. granito ya es una piel débil y es una pared de la vena débil. Entonces, en cualquier momento ese granito se cae, vuelve a sangrar. Vuelves a hacer presión, ahí está el granito, vuelve a sangrar. Entonces, realmente lo que hay que hacer es excluir o eliminar esa vena por completo para que no nos vuelva a dar problemas. Entonces, uno de los tratamientos que nosotros hacemos para eso es lo que se llama escleroterapia. Que la escleroterapia lo que viene es, como yo le explico a mis pacientes, a secar la vena. Entonces, la vena se seca por completo, ya cicatriza plenamente y ya no vuelve a sangrar. Pero, sin embargo, no es el único tratamiento. En algunos casos, inclusive, no es todo el tiempo, pero en algunos casos podemos poner algún punto de sutura para, digámoslo así, ocluir la vena completamente. Y, claro, lo ideal de todo esto, como siempre les hablo a mis pacientes, es la prevención. Y realmente el problema es que la gente siempre consulta porque le duele. Exacto, porque le duele o porque se le rompió la vena o porque tuvo alguna complicación. Y lo ideal más bien es tratar las varices antes de que sufran una complicación. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro que sí. Prevención. Claro Doctor, que sí. muchísimas gracias por toda esta información y gracias por haber venido a compartir con nosotros. Que pase un feliz día. Igualmente, doctor. muy amable. Muchas gracias. Don Ítalo, adelante.